Buenos días chicos. Vamos a hablar sobre algunos temas que nos van a servir para entender mejor lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la materia. ¿Ok? Bien. Primero nos vamos a enfocar en lo siguiente. Como bien sabemos, usamos diferentes idiomas para comunicarnos entre nosotros, ¿no? Sin embargo, hay ciertos vocabularios que son demasiado específicos para algunas situaciones o temas, como la terminología en la computación. Por ejemplo, uh, es importante comprender el idioma que vamos a ir manejando en el transcurso de la materia. Y hoy, el día de hoy, vamos a aprender qué es un localhost. ¿Ok? ¿Qué es localhost? En el mundo de las redes de computadoras, localhost es una computadora que ejecuta un programa. La computadora funciona como un servidor virtual. En este sentido, la computadora no es un objeto físico como tal, sino un sistema que se ejecuta dentro de. ¿Ok? Si eso es un poquito difícil de entender, ¿ok? Eh, Vamos a pensar en el localhost como una forma de llamar a tu computadora, ¿ok? A tu computadora como tal en el contexto de las redes, ¿ok? Bien, para poder especificarlo un poquito mejor, vamos a desglosar lo siguiente. Localhost no es solo un término, sino que también puede ser un nombre de dominio, ¿ok? Como google.com, wikipedia.org, espn.com, mediotiempo.com, etc. ¿Ok? Ese es el nombre del dominio. ¿Ok? Estos son las direcciones que están dentro de Internet. ¿Ok? Si escribimos, por ejemplo, google.com en un navegador, te va a direccionar o te va a dirigir a la página principal de Google. ¿Ok? En este caso, ¿a dónde te va a llevar localhost? Te llevará a tu computadora. Podemos acceder a nuestra dirección, a nuestro localhost, escribiendo localhost, enter y listo. ¿Ok? O la dirección IP que le corresponde, que es 127.0.0.1. ¿Ok? Bien, a esto se le conoce también como dirección loopback, ¿ok? Como cualquier otro nombre de dominio, localhost también tiene una dirección IP, la que les acabo de mencionar, ¿ok? La cual puede variar desde la 127.0.0.0 hasta la 127.255.255.255. Pero normalmente es la 127.0.0.1. ¿Okay? Eh, ¿Cuál es el propósito de localhost? ¿Okay? El propósito de localhost se puede mencionar como lo siguiente. A pesar de lo simple de su significado, localhost es útil si eres un técnico informático, una, una persona o alguien que quiere aprender un poco más de lo que nos ofrece un servidor local. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer dentro de ella? La prueba de velocidad, ¿okay? Probar un programa o aplicación web, ¿okay? Eso es importante para lo que vamos a estar viendo. Contar con un localhost tiene un propósito para los desarrolladores, ¿okay? Por ejemplo, si se está creando una aplicación web o programas que requieren una conexión a internet, ¿okay? Necesitamos probar esos programas o dichas aplicaciones, ¿okay? También podemos utilizarlo para bloquear ciertos tipos de sitios, ¿okay? De sitios web, y queremos hacer algunas pruebas de forma local.
Ahora bien, en sí, ¿qué es un servidor local? Un servidor local se le conoce a aquel servidor web almacenado en una red local dentro del propio equipo al que se hace referencia. Si el servidor local, el servidor web local, se puede instalar en cualquier equipo, básicamente, que integren una red de computadoras local o, si no tenemos una red de computadoras, dentro de nuestra propia PC. ¿Okay? La instalación se realiza mediante un software que permite tanto probar como navegar en la página web. El servidor local ofrece ventajas que resultarán importantes conocer, como son las siguientes. En primer lugar, permite realizar todo tipo de pruebas en el sitio web sin miedo a que éste se estropee, lo cual supone un gran beneficio en pro de proporcionar la mejor experiencia a los usuarios. ¿Okay? En segundo lugar, no es necesario contar con un dominio, ya que es 127.0.0.1 o localhost, así como tal. ¿Okay? De modo que el disco duro hace las funciones de un hosting. ¿Okay? Y en tercer lugar, directamente relacionado con los puntos anteriores, además del propio servidor, del propio sitio web, en internet también se puede tener almacenado en el servidor local como respaldo. ¿Okay? Entonces, se trata, por tanto, de un recurso ampliamente utilizado por las empresas en la actualidad. Y es que de este modo se pueden corregir de forma rápida y sencilla todos aquellos fallos, así como realizar los cambios que se consideren oportunos en el sitio web corporativo hasta que estén completamente seguros o que estemos completamente seguros de qué es lo que queremos, cómo va a funcionar y cómo lo va a ver o cómo va a interactuar el usuario final con con nuestra aplicación o con nuestra página web. ¿Okay? Características de un servidor local. Es interesante conocer cuáles son las prestaciones de un servidor local. Actualización. Del mismo modo que ocurre con todos los servicios informáticos, es importante actualizar el servidor local de forma periódica. Sitio web. Tal y como hemos señalado, los servidores locales son ampliamente utilizados por las empresas en la actualidad, ya que permiten probar un determinado sitio web antes de subirlo al servidor remoto. ¿Okay? De este modo, una de sus principales características tiene que ver con el hecho de permitir una mejor experiencia al usuario final. ¿Okay? Remoto. Si se configura correctamente, el servidor local permite el acceso al mismo de forma remota y de forma segura, ojo con esta parte, sin ningún tipo de vulnerabilidad ampliable. Por supuesto, la capacidad de un servidor de este tipo es ampliable. Para ello simplemente hay que modificar el hardware o el software del equipo. ¿Okay? ¿Qué hay que preparar antes de montar un servidor? Hay una serie de requisitos mínimos, ¿okay?, necesarios para que un equipo haga las funciones de un servidor local. Por ejemplo, uno de los primeros es el sistema operativo. El más utilizado es Windows, por ende, ¿no? Todos utilizamos Windows, algunos utilizan Linux, otros utilizan sistemas operativos de Mac. ¿Okay? No obstante, también se puede utilizar, como ya lo mencionaba, en MacOS o Linux como sistema operativo. ¿Okay? Apache es la aplicación fundamental para convertir un equipo en un servidor local. Y el más importante para mí, bueno, todos son importantes, pero lo que habrá enfocado en nuestra materia también es MySQL. Se trata de una aplicación de base de datos, ojo con esta parte, de base de datos, que controla Apache y que permite la creación de todas aquellas bases de datos que sean necesarias para desarrollar un proyecto. PHP. Se trata de la tecnología de programación que utiliza el servidor en cuestión, nuestro servidor local. Todas las aplicaciones mencionadas se han desarrollado después del lanzamiento de Linux y son de código abierto,
por lo cual se actualizan con relativa constancia. ¿Ok? Aunque se pueden instalar por separado, lo más recomendable es optar por un paquete denominado, por ejemplo, para Linux se llama LAMP, ¿ok? LAMP, que engloba de manera general todas estas herramientas, Apache, MySQL y PHP. ¿Ok? Para Windows existen diferentes paquetes, por ejemplo está WAMP, WAMP, y está MAMP, MAMP, ¿ok? Que es lo que es para Mac. Nosotros nos vamos a enfocar en AppServe, ¿ok? Que es el que yo utilizo desde siempre. Se adapta más a lo que yo quiero, me parece menos complicado. No vamos a utilizar la palabra complicado, pero es más, para mí es el mejor, ¿ok? Vamos a englobarlo como eso, para mí es el mejor. Pero si ustedes quieren utilizar cualquier otro, WAMP, LAMP, etcétera, entonces pueden utilizarlo, pero yo les recomiendo que utilicen AppServe, ¿ok? Además de lo propio del software, el hardware también juega un papel esencial, ¿ok? El hardware, como bien sabemos ya, es toda la parte tangible que podemos ver dentro de un computador, ¿ok? El ordenador en el que se vaya a montar el servidor local debe contar con las siguientes características. Por ejemplo, obviamente que esté funcional, que no se caliente en exceso, ¿okay? Eso es muy importante, ¿okay? Para evitar problemas de sobrecalentamiento, ¿okay? La memoria RAM es otro aspecto a valorar en este tipo de prácticas. Por ejemplo, si queremos un buen rendimiento, lo aconsejable es tener una muy buena RAM, por ejemplo 3 GB en RAM, aunque yo lo he probado en máquinas con 1 GB, 2 GB, pero si queremos utilizarlo bien, con unos 3 GB en RAM. Con 2 no nos va a funcionar perfecto, ¿okay? Que es lo básico que tiene una computadora en la actualidad, ¿okay? No vamos a tener problemas en esa parte, ¿okay? Quiero pensar. ¿Ok? Merece la pena establecer que no es suficiente con un PC, ¿ok? Normal de usuario. Eso creo yo que ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero sí, una computadora personal nos va a funcionar perfecto, ¿ok? Tenemos que tener también en cuenta poder sacar copias de seguridad que nos van a ir permitiendo ir depurando posteriormente algunos ejercicios. ¿Okay? Ahora bien, se preguntarán qué es Apache. Vamos a entrar un poquito en esta parte. Apache es un servidor web de código abierto, como ya lo había mencionado, multiplataforma y gratuito. ¿Ok? Apache es uno de los más utilizados en el mundo. Se utiliza en la mayoría de los sitios web que están funcionales en la actualidad, ¿okay? El servidor web el servidor web Apache es desarrollado por Apache Software, por la fundación de Apache Software. Lleva en funcionamiento desde 1995. El nombre Apache se refiere, obviamente, a lo que ya creemos, a la tribu de nativos americanos conocidos por su gran resistencia en el combate y por sus estrategias de guerra. Muy buen nombre que le dieron en este caso al servidor Apache, ¿no? Okay. Se ha vuelto muy popular entre los programadores debido a su modularidad y actualización constante por parte de la comunidad. Los servidores Apache podemos encontrarlos, como ya lo mencionaba, en la mayoría de los hosting a nivel mundial, funcionando sin problemas con algunos paquetes administradores como lo que son cPanel, Plesk y Vesta CP,
en adelante, ¿ok? Esta parte la vamos a ver mucho después, ¿ok? Una de las principales características de Apache es el uso del archivo .htaccess, ¿ok? Muy utilizado por algunos de los usuarios o entre todos los usuarios web, ¿ok? ¿Cómo funciona un servidor Apache? La función esencial del servidor Apache es servir a las webs alojadas en un servidor a los diversos navegadores como Chrome, Firefox, Safari, etc. ¿Okay? Apache consigue la comunicación entre el servidor web y el cliente web. Usuario, este último es el usuario que solicita la información, ¿okay? Y esto permite que sea fluida y constante, ¿okay? Haciendo que cuando un usuario haga una petición al HTTP, ¿okay? O al HTTPS, ¿okay? O HTTP, como lo vamos a ir viendo después, a través de un navegador para entrar a una web o una URL específica, Apache devuelve la información solicitada a través de un protocolo. ¿Cuál es ese protocolo? El protocolo HTTP. ¿Okay? En Apache podemos aplicar una alta personalización a través de un sistema modular, de forma que podemos activar o desactivar diversas funcionalidades a través de los módulos de Apache. ¿Okay? Esos módulos de Apache que hay que usarlos con mucha cautela, ¿okay? Ya que pueden afectar la seguridad y funcionalidades del servidor web. Ventajas de Apache. Algunas de las ventajas que podemos encontrar en un servidor Apache son las siguientes. Cuenta con una comunidad grande de desarrolladores en todo el mundo que contribuyen a mejorar el software, ya que el código fuente original está disponible de forma gratuita, ¿okay? Para su visualización y colaboración. Compatible con webs que usan WordPress, la mayoría de las parte de los CMS más populares del mercado. Estructura constituida por módulos, ¿okay? Es multiplataforma y puede ser usado en servidores Windows como Linux, lo que amplía sus posibilidades de uso. Es de código abierto y gratis, como ya lo había mencionado. Su alto nivel de seguridad debido a sus actualizaciones constantes. Y como ya les he mencionado, podemos utilizar el .htaccess, ¿ok? Lo que nos va a permitir trabajar de forma más sencilla con los principales CMS, ¿ok? Eso, si nos da tiempo, espero que sí, lo vamos a ver casi al final. Inconvenientes de Apache. El rendimiento puede verse afectado por páginas con alto tráfico, sobre todo a partir de las 10.000 conexiones, ¿ok? Si no se hace un buen uso de los módulos, se pueden generar brechas de seguridad, como ya lo había mencionado. En programación es prácticamente inevitable trabajar con algún tipo de sistema de gestión de base de datos. Ojo con esta parte, con gestión de base de datos. Vamos a entrar en el tema de MySQL. Cualquier programa que imaginemos tarde o temprano necesitará almacenar datos, como ya lo había mencionado en sesiones anteriores. Necesitamos mantener la información en un solo lugar o en diferentes lugares a la vez, ¿ok? Para que podamos poder almacenar, ¿ok? Una lista de usuarios, permisos, propiedades, etcétera, ¿ok? Y obviamente la información de una organización determinada, ¿ok? MySQL es el sistema de gestión de base de datos relacional más extendido en la actualidad, al estar basada en código abierto, desarrollado originalmente por MySQL AB, fue adquirida después por Microsystem en el 2008. Sí, en el 2008. Esta a su vez fue comprada por Oracle en el 2010, la cual ya era dueña de un motor propio de INOP para MySQL. MySQL es un sistema de gestión de base de datos que cuenta con una doble licencia. Por una parte es de código abierto, pero por otra también cuenta con una versión comercial gestionada por la compañía Oracle. ¿Okay? Las características de MySQL. MySQL presenta algunas ventajas
que lo hacen muy interesante para los desarrolladores. La más evidente, que trabaja con base de datos relacionales, es decir, utiliza tablas múltiples que se interconectan entre sí para almacenar la información y organizarla correctamente. Al ser basada en código abierto, es fácilmente accesible y la inmensa mayoría de programadores que trabajan en el desarrollo web o en el desarrollo de aplicaciones de forma local han utilizado o hemos utilizado MySQL en la mayoría de nuestros proyectos. ¿Okay? Bien, MySQL ofrece las características siguientes, pero obvio, ojo, también no son las únicas, pero sí tal vez las más importantes. Arquitectura cliente-servidor. MySQL basa su funcionamiento en un modelo cliente-servidor, es decir, clientes y servidores se comunican entre sí, ¿okay?, de manera diferenciada para un mejor rendimiento de cada cliente. ¿Okay? El cliente puede hacer consultas a través de un sistema o del sistema de registro para obtener datos, modificarlos, guardar estos cambios o establecer nuevas tablas de registro. ¿Ok? De registro, haciendo inserts, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo en el siguiente video. Compatibilidad con SQL. SQL es un lenguaje, ojo con esta parte también, ¿okay?, es un lenguaje generalizado dentro de la industria. Al ser un estándar, MySQL ofrece una plena compatibilidad, por lo que si hemos trabajado o vamos a trabajar para algunos por primera vez utilizando sentencias SQL, no vamos a tener mucho problema para aprendernos las sentencias que vamos a ir viendo. ¿Okay? Procedimientos almacenados. Esta parte es muy importante. ¿Okay? Procedimientos almacenados. MySQL posee la característica de no procesar las tablas directamente, sino que a través de procedimientos almacenados es posible incrementar la eficacia de nuestra implementación. Vistas. Desde la versión 5.0 de MySQL se ofrece la compatibilidad para poder configurar vistas personalizadas del mismo modo que podemos hacerlo con otras bases de datos. En base de datos de gran tamaño, las vistas se hacen un recurso imprescindible. ¿Ok? Desencadenantes. MySQL permite además poder automatizar ciertas tareas dentro de nuestra base de datos en el momento que se produce un evento, el cual va a ser lanzado, ¿okay?, para actualizar registros o optimizar su funcionalidad. ¿Okay? Transacciones. Una transacción representa la actuación de diversas operaciones en base de datos como un dispositivo. El sistema de registros avala que todos los procedimientos se establecen o se establezcan de forma correcta o ninguna de ellas. En caso, por ejemplo, de una falla de energía, cuando el monitor falla o se recurre en cualquier otro inconveniente. ¿Okay? El sistema opta por preservar la integridad de la base de datos, resguardando la información. Esta parte de aquí nos lleva a que, independientemente de todas las ventajas que tenemos, ¿okay?, si no tenemos copias de seguridad de nuestra información, igual lo podemos perder. ¿Okay? ¿En qué me refiero con esto? Falla nuestro disco duro de nuestra PC, estamos hablando de un servidor local, la información se va a perder, obviamente, porque no vamos a poder acceder a nuestro disco duro. Estoy hablando de un caso demasiado ¿cuál sería la palabra? Un caso crítico. ¿Okay? Las ventajas de usar MySQL. Descritas las principales características, las cuales ya les mencioné, es fácil ver sus ventajas. MySQL es una opción razonable para ser usado en un ámbito empresarial. Al estar basado, como ya lo mencionaba, en código abierto, lo pueden utilizar pequeñas empresas y desarrolladores que empiezan o que están empezando en el mundo de la programación. ¿Okay?
Las principales sentencias de MySQL, las cuales vamos a ir viendo en el siguiente video, se comparten del lenguaje SQL, lo que en la práctica se traduce en una plena compatibilidad, perdón, al ser un elemento muy ligado al backend de cualquier aplicación web. Normalmente se desarrolla sobre algún lenguaje como PHP, el cual puede ser un poco difícil de ejemplificar en este momento, pues sería necesario abarcar muchos videos, ¿ok? Pero nos vamos a basar en este caso en las sentencias SQL más básicas. Por ejemplo, select, S-E-L-E-C-T, ¿ok? Es usada para consultar datos. Distinct, D-I-S-T-I-N-C-T, ¿ok? Sirve para eliminar los duplicados de las consultas de datos, ¿ok? El where es usada para incluir condiciones de los datos que queremos consultar. And y or es usada para incluir dos o más condiciones a una consulta. Order by es usada para ordenar los resultados de una consulta. Insert es usada para insertar datos. Update es usado para actualizar o modificar datos ya existentes. Y delete es usada para borrar los datos, ¿ok? En los videos que vamos a ir viendo poco a poco, ¿okay? En el siguiente video vamos a mostrar algunos ejemplos de lo que les estaba yo mencionando, ¿okay? Vamos a hacer uso de la sentencia select, vamos a crear una base de datos, vamos a insertar registros, vamos a utilizar un ejemplo de la sentencia distinct, ¿ok? Vamos a ir viendo poco a poco esa parte. ¿Sale, chicos? Ok. Vamos a ir viendo también lo que es PHP. Ok. Lo vamos a ver en un ejemplo que vamos a ir viendo en los siguientes videos. Ok. Por lo pronto, eso sería todo ya como último punto o como introducción a la materia, ¿okay? Ya en los siguientes vamos a empezar con ejemplos, sí es cierto que nos toca ver algunos puntos de teoría, ¿okay? Los cuales vamos a ir también tocándolos en su momento, ¿okay? Sobre la marcha en cada ejemplo. Ok, muy bien, chicos, eso sería todo. Espero que tengan un muy buen día y nos vemos en la siguiente